noches, gracias por... Martín Caparrós está en España, hay 5 horas de diferencia, él ya está en el sábado 26 de septiembre, pero bueno, ha tenido la gentileza de esperarnos hasta esta hora para charlar un rato con nosotros y para cerrar este 6º foro Desafíos del Nuevo Periodismo, con una charla de alguien que sabe bastante, que ha trajinado redacciones de todo tipo, ha creado diarios, revistas, ha participado en programas de radio y de televisión, es escritor y periodista de ficción y de no ficción, o periodista y escritor. Vaya uno a saber en qué el orden de los factores acá no altera el producto Caparrós. Más o menos, más o menos. Bueno, en todo caso después nos contarás también cuál es el orden correcto. Bueno, ha escrito cantidad de libros, no vamos a enumerar todos, pero entre sus novelas podemos mencionar Los Living, que ganó el premio Arralde, Valfierno, que ganó el premio Planeta, La Última, Sin Fin, que ha tenido el triste destino de salir en un año pandémico, de eso también vamos a hablar un ratito, y entre sus libros periodísticos está, bueno, El Interior, El Hambre, o La Crónica también, para mencionar algunos de los últimos, y bueno, cantidad de premios, como ya dije, el Herralde, el Planeta, el Rey de España de Periodismo, el Conex también, el Moores Cabot en Estados Unidos, en fin. Nadie mejor para cerrar este foro que Martín. Gracias de nuevo por tenerte acá, por acompañarnos, y vamos a hacer una charla que te despabile un poco, porque sé que es muy tarde ahí, pero bueno, vamos a intentarlo. Primero quiero hablar, como para arrancar un poco, de tu último texto, que creo que lo publicaste hoy en tu sitio Cháchara, que también vamos a contar, nos vas a contar un poco de qué se trata todo eso, donde hiciste como una especie de experimento periodístico a partir. Yo recordaba cuando lo leí, cuando vi lo que contaste, que José Saramago siempre decía que lo primero que tenía de una novela era el título, y a partir de ahí le surgía la novela. Y vos contás que en este texto que publicaste hoy en tu sitio, que se te ocurrió un título fantástico, y a partir, pero bueno, había que llenarlo con algo, ¿no? Porque te gustaba tanto ese título que querías darle un contenido. Y a partir de ahí, a través de digresiones o demás, vas haciendo como una mini clase de periodismo, incluso hasta haces como un análisis de cómo tiene que ser el final de un buen texto, ¿no? Y ya que este foro es de periodismo, quiero que hablemos y entremos por ahí, por ese texto que publicaste hoy. No me animo a decir el título, pero vos no vas a tener ningún desparpajo en mencionarlo. Sí, se llama Elogio del Coñazo, ¿no? O algo por el estilo, y efectivamente esa fue la primera, el disparador, la frase que se me ocurrió, porque me parecía que hay como una suficiente distancia entre la idea de elogio y la idea de coñazo, como para que ahí algo chocara y entonces saliera alguna chispa. Y me pasa con alguna frecuencia eso, que se me ocurre o un título, o por lo menos eso, como una especie de núcleo de idea. Convengamos que estamos hablando de columnas, que es un espacio bastante más abierto, o que debería ser un espacio bastante más abierto. Después podemos discutir en qué se han convertido muchas veces últimamente las columnas, pero debería ser un espacio bastante más abierto. Y entonces, bueno, el chiste del texto de hoy efectivamente era ir contando cómo a partir de ese título iba encadenando algunas, llamémoslas ideas, algunas digresiones, algunas idas y vueltas. Un poco yo me divertía mientras lo hacía pensando en un soneto clásico que empezaba diciendo: un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida no he visto en tanto aprieto, porque era... y lo que hacía este soneto era contar cómo se hace un soneto, los 14 versos, el tipo de rima, la longitud de cada verso, decasílabos, etcétera, etcétera. Y este artículo de hoy era un poco eso, era ir contando cómo iba haciendo un artículo, pero por supuesto para hacerlo tenía que ir integrando cierto contenido. Fue un divertimento.
que tiene que ver con esto que decías, con el hecho de que ahora tengo mi propio espacio, porque a diferencia de Adrián Amado, no creo que el New York Times sea un diario demasiado interesante, por lo menos yo en todo caso me fui de él hace 3 o 4 meses para justamente escribir Bueno, sí, libros. contanos un poco que, bueno, por lo menos en el circuito periodístico, entre los colegas, se habló mucho de esa decisión tuya, de dejar de escribir tu columna para el New York Times, porque, bueno, yo creo que las razones han sido muy válidas, pero creo que vos las cuentes y las transmitas y el proceso que te llevó finalmente a tomar esa decisión. Bueno, básicamente es que ellos tienen como el criterio de que hay alguien a quien llaman editor o así, que tiene como mayor poder sobre los textos que quien los escribe. Lo cual, cuando se trata de una noticia, una pieza periodística convencional, digamos, de la que forman, no sé, el 80 o 90% de cada publicación, bueno, es comprensible. El problema es que si le aplicás eso a una sección que se llama opinión, y donde lo que aparece es una columna firmada por un fulano que dice que opina eso, entonces es muy complicado, porque yo quería opinar lo que yo opinaba, no lo que me decían que opinara. Y a veces no me lo decían, y a veces sí me lo decían, que le sacara tal cosa, porque en realidad no era eso lo que había que decir, o que lo pusiera de otra manera porque tal o cual. Y además es un diario, con perdón Adriana, muy rígido en muchos de sus procedimientos, e incluso en el procedimiento de las columnas de opinión. Ellos tienen como una idea perfectamente estandarizada sobre cómo debe ser escrita una columna de opinión, que el primer párrafo tiene que ser de tal manera, el segundo tiene que decir alguna otra cosa, y así sucesivamente hasta que en el último tenés que hacer lo que ellos llaman una prescripción, que es decir cómo se soluciona el problema. Yo no soy, qué sé yo, ni político, ni psicólogo, ni economista. Yo trato de pensar sobre las cosas, criticar ciertas cuestiones, tratar de entender otras. No necesariamente tengo una solución, pero tenías que tenerla, supuestamente. Este era el Y ese era modelo, el la nombre, prescripción. prescripción, como una Sí, receta, sí, se digamos. llama prescripción como una receta, efectivamente, como tenés que hacer la prescription de cómo de cuál es la solución que hay que aplicarle. Con lo cual, todo, y además todo se pasteuriza, digamos, porque por esta cosa de un formato muy fijo y muy definido, por además cierta preocupación de que el lenguaje sea también cuidadoso y no sé qué y no sé cuánto, y en última instancia por el hecho de que hay un señor que te dice que tenés que decir tal cosa y no tal otra. Entonces, yo tuve una serie de discusiones a lo largo de casi 4 años, escribiendo ahí 2 veces por mes, y sí, tuve discusiones que a veces terminaban con esta situación tan incómoda en que alguien te dice, bueno, esto o se publica como yo te digo o no se publica. Algunas veces contemporicé, bueno, qué sé yo, tú. La última vez que este señor me dijo o se publica así o no se publica, yo dije, mira, no se publica y vamos todos al carajo. Y es raro, porque más allá de mi experiencia personal, el Times tuvo problemas últimamente, quizás algunos de ustedes lo escuchó, en sus secciones, en su sección de opinión. El Times tenía y tuvo durante décadas una consigna muy precisa sobre cómo era su sección de opinión, que, entre otras cosas, decía que tenía que haber opiniones con las que ellos no estaban de acuerdo. Que una cosa es el editorial del diario, que de vez en cuando lo publican, y vos sabés que además, por ejemplo, en Estados Unidos, los grandes diarios tienen esta costumbre de decir a quién van a votar. Por Sí, ejemplo, sí. ahora seguramente el Times, dentro de
3 semanas va a decir, vamos a votar a Biden en las elecciones, bla, bla, bla. Cosa que en Argentina es obvio, pero nadie lo hace, que se les ve, pero no lo No hace dicen. falta que lo digan, claro. Ya, pero sería bueno que lo dijeran, ya que estamos. Pero bueno, no importa, esa es otra cuestión. Pero viste que, y diferencia mucho entonces lo que es editorial del diario con columnas de opinión, y uno de los principios de las columnas de opinión es que tiene que haber cosas con las que no estén de acuerdo. Si no, no es un espacio de opinión, es una extensión de sus editoriales. Pero últimamente están dejando de hacerlo. Y de hecho, como sabés, decíamos, echaron hace 2 meses o 3 al jefe de la sección de opinión del New York Times porque publicó algo que era una columna de un senador republicano, tampoco era el tipo que pasaba por ahí, un senador elegido por miles de personas y demás, que decía unas cosas espantosas sobre que había que salir, sacar tanques a la calle para correr a los negros que estaban haciendo lío en esos días. Fue cuando el Black Lives Matter tuvo un momento así fuerte y violento en muchas ciudades americanas. El tipo decía, hay que sacar a la calle los tanques para acabar con esto. Que es una opinión deleznable, pero que es una opinión. Y es interesante que se sepa, que el público eventualmente del Times o de cualquier otro periódico, sepa que un senador republicano puede proponer eso, porque saberlo es una información interesante que te puede incluso definir tu voto o tu adscripción política o lo que sea. Bueno, en cambio de pensar que era una información interesante para sus lectores, aceptaron la presión de algunos de sus lectores en las redes sociales y demás, y echaron al director de opinión que lo había publicado. Y esto tiene que ver con este fenómeno que yo también trataba de hablar hace poquito en Cháchara, en mi espacio nuevo, que es cómo los diarios ahora, para vender suscripciones, porque tienen que, bueno, la forma de supervivencia que ahora tienen es esa, tienen que tratar de complacer cada vez más a sus lectores tomando las posiciones políticas, entre otras, que creen que sus lectores esperan de ellos. Y entonces se están transformando en guetos cada vez más cerrados. Y allí hubo además un fenómeno que me parece todavía no hemos discutido suficiente y que me parece muy interesante, que es que en los últimos 20 años, digamos, a partir de esta época de lo que yo llamaba la ilusión Internet, como un espacio abierto donde todos podíamos entrar, salir, decir, leer, etcétera, etcétera, bueno, se armó una forma de leer la actualidad muy distinta de la que había existido hasta entonces, consistente en recorridos sinuosos, caprichosos, profundos o totalmente superficiales, lo que sea, pero en el que cada cual podía ir mirando lo que decía tal diario sobre tal. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, supongo que a vos también, de pronto uno se interesaba por un tema, cualquier tema que sea, y se leía 8 diarios sobre ese tema, porque te daban, te armabas un panorama mucho más completo. Eso que fue, me parece, un buen momento del acceso a la información y a los medios, se acabó con la suscripción, porque a menos que seas un profesional y vivas de esto, nadie está suscripto a 10 diarios. Entonces eso ya no pasa y entonces la mirada se ha angostado muchísimo, porque entonces uno vuelve a esta situación en la que lee un diario, 2 diarios y no tiene ni idea de lo que dicen todos los demás. Y como esos diarios quieren que les pagues, bueno, te dan algo que creen que es lo que estás esperando. Y esto está produciendo un fenómeno de ¿cómo decirlo?, de angostamiento de la mirada sobre la actualidad y sobre la realidad, que a mí me parece preocupante. Sí. Ahora, qué loco, ¿no? Porque las columnas, como vos decías, en Estados Unidos los periódicos, su posición política, su dirección política la exponen claramente, y tener columnas de opinión de gente que piensa de otra manera, por un lado les da pluralidad de voces y prestigio, porque generalmente la columna de opinión tiene firmas de prestigio. Ahora, aquí atribuís entonces que eso, que era un puntal, y esperemos que todavía siga siendo de algunos medios, el New York Times lo esté descuidando de esta manera.
Pero yo creo que tiene que ver con este doble juego, esta combinación, digamos, de, por un lado, la fuerza de presión que tienen las redes sociales, y esta creación de micromundos, ¿no? En la cual las redes sociales han tenido también un espacio, un poder importante, porque, ¿viste cómo es? Te arman un mundito, o sea, gracias a los famosos algoritmos que manejan Google, que maneja Facebook, etcétera, lo que hacen es que ellos saben, más o menos, algunos dicen ellos saben mejor que vos mismo, qué es lo que te querrías leer, qué es lo que querrías escuchar, digamos, qué querrías que te mostraran del mundo, y te ofrecen eso. Entonces vos tenés la sensación cada vez más de que el mundo es como a vos te gusta, digamos, de que escuchás a la gente que está de acuerdo con vos. Entonces están creando una forma de lectura, una forma de recepción, donde el disenso no tiene lugar. Entonces aparece algo distinto y es como una bomba en un estanque, digamos, ¿no? Un cascote en un Sí, estanque. o es una noticia falsa, o incluso, como vos decís, estos algoritmos, que era una cosa que iba a hablar más adelante, pero vos los trajiste a cuento, esto mismo que acabas de mencionar, ¿no? Que te ponen adelante la pantalla cosas que tienen que ver con lo que vos pensás, con lo que coincide con tus ideas, así como nos meten la publicidad, también nos meten noticias que tienen que ver con esto. Ujú. Yo no sé si a vos te pasa que estás en algún grupo de WhatsApp y la cantidad, yo estoy en uno de nuestro común colegio, el Buenos Aires, los exalumnos, que es, hay Bien. un, y entonces, y meten una cantidad de fake news, pero sin chequear ni nada. Miren esto, y todos se enganchan y todos, sí, 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 Mm, y putean para el lado que bien. eligen, ¿no? Que más le conviene. Pero es increíble, es una cosa de decir, pero no miran otra voz. ¿No? Están, como Ujú. acabas de decir, ¿no? ¿Cómo se llama esto que tienen los caballos acá? Sí, anteojeras, ¿no? Anteojeras, sí, Anteojeras. Sí, las sí, 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 anteojeras. sí. Sí. Y, Bueno, esos grupos además, vos sabés que hubo, bueno, hubo toda esta polémica con el uso en este caso, sobre todo de Facebook para eso, y cómo esto influyó en elecciones en Estados Unidos, después en la elección del Brexit, sobre todo, en el referéndum que hubo en Inglaterra con la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Porque ellos saben como saben quién quiere escuchar qué, le dan exactamente lo que quieren escuchar. O sea, hay como una precisión muy milimétrica. Entonces, le mandan, a vos te dicen, tu candidato, el candidato de ellos, el candidato que te quieren vender, qué sé yo, dice que el Colegio Nacional de Buenos Aires le va a entregar a sus exalumnos no sé, un casco de plumas y 10.000 pesos, qué sé yo, cualquier cosa, sabiendo que seguramente a vos te va a gustar escuchar eso y entonces vas a votar a ese candidato. Y al otro de al lado le va a decir otra cosa, también en nombre del mismo candidato, y así a cada uno, con lo cual hacen un trabajo muy milimétrico, cuando generalmente los políticos lo que tenían que hacer era tratar de encontrar un discurso que contentara a cuantos más mejor, y ahí van tanteando y van buscando. Estas técnicas lo que permiten es ir casi persona por persona diciéndole lo que quiere escuchar. Por supuesto, eso es lo que se hace en los países más desarrollados y más ricos, porque esto es algo que cuesta fortuna, que hay que hacerlo, que requiere mucha tecnología y demás. Pero ese es como digamos, el formato que se estaba imponiendo. A mí lo que me sorprende es que tanta gente lo crea, digamos, ¿no? Porque en definitiva, no sé, qué sé yo, si vos ibas al café de la esquina, digamos, y había un borracho conocido que te decía tal cosa y que te decía siempre bolazos, no le creías y después buscabas la verdad en algún otro lado. Y en cambio esto, parece que no estuviéramos en condiciones de ejercer nuestras capacidades críticas e ir a buscar
esas verdades o esos relatos más ajustados a otros lugares, a los lugares que supuestamente los ofrecen. Bueno, me diste el pie para preguntarte, ¿y dónde encontramos esas verdades? Eh, Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Justamente por eso yo extraño esta época de los diarios y los medios abiertos, porque uno podía, qué sé yo, como ir promediando, ¿no? Y yo Abiertos, vos creo, decís que no te limitan la cantidad de notas que podés ver y todo eso. claro, la época hasta hace Sí. 1 año, 2, 3 años, cuando uno podía entrar en cualquier lado y entonces más o menos, está bien, era un trabajo, había que tomarse el trabajo. Fuera de eso, está muy difícil en Argentina ni hablar, pero yo creo que en otros lugares tampoco es que sea mucho más simple, es rara esta situación, porque hay obviamente más información que nunca dando vueltas, pero es muy difícil poder confiar en ella. Yo creo que no está mal tampoco que no podamos confiar en ella. Yo hace muchos años que venía diciendo, como una especie de chiste repetido, con lo cual deja de ser un buen chiste, que habría que haber hecho lo que yo llamaba la ley del 28 de diciembre. Esta cuestión de que, viste que es una tradición que se está perdiendo, pero todavía yo creo que en Argentina algunos medios la mantienen, que el 28 de diciembre, el Día Ah, de los Inocentes, siempre se publicaba alguna cosa claramente falsa, ¿no? Entonces yo me acuerdo desde que yo era chico, no sé, en casa, por ejemplo, el diario del 28 de diciembre lo miraban mis viejos y después yo, como diciendo, bueno, ¿cuál será la falsa? ¿No? Porque mm, para que no te engañen demasiado fácil, ¿no? Vos sabías, y si te acordabas que ese día era 28 de diciembre, en general te acordabas porque son días muy señalados, esta Navidad, este Año Nuevo, que no son esos días que se te pasan, bueno, buscabas cuál era la noticia falsa. Entonces yo decía, esa es una lectura interesante de los medios, una lectura crítica, una lectura en la que uno va mirando noticia por noticia cuál le parece inverosímil, cuál no va a tragar, ¿no? Entonces decía, la ley del 28 de diciembre consistía en obligar a los diarios a publicar todos los días una noticia falsa, para obligar a los lectores a esa lectura crítica, para que uno tuviera que estar atento y uno tuviera que ejercer ese juicio, ¿no? Yo creo que, esto lo decía hace como 15 años, porque después en la Argentina se pudrió tanto todo que no fue necesaria esa ley. Muchos lectores empezaron a hacer ese tipo de lectura crítica por desconfianza, por paranoia, por estar convencidos de que, bueno, con perdón, la vieja consigna aquella de nos mean y Clarín dice que llueve, ¿no? sí, sí. Digo esto, más allá de Clarín o de cualquier otro medio, sintetiza cómo se puso la lectura de los medios a partir de los enfrentamientos políticos que empezó a haber en la Argentina hace 15 años, ¿no? Y entonces la lectura ahora de los medios, por un lado, es más interesante por ser más activa, pero para muy poco, porque la mayoría ya encontró el lugar con el cual, el medio, con el cual no ser crítico, con el cual se siente identificado y le compra cualquier verdura. Y escucha, ¿y vos cómo haces? ¿Cómo te informás vos? O sea, ¿qué Mm, recorres? ¿Diarios, sitios online? mm, ¿Sos de recorrer tweets o Facebook? Facebook ya está medio capa caída, pero mm, ¿cómo te informa? ¿Cómo se informa un periodista como vos, que está acostumbrado mm. justamente a sacar la maleza y encontrar la posta, ¿no? La verdad, ¿cómo hace? Ya, yo Facebook nunca tuve, porque siempre pensé, bueno, que ya veía a todos mis ex compañeros que quería ver y que mis ex compañeros del colegio que quería ver y ya los veía y mis ex novias por algo eran ex. Entonces nunca tuve Facebook. Claro. Pero decidí que era demasiado tiempo para la nostalgia. Pero en cambio Twitter es algo que sí tengo y practico y que la uso básicamente en dos funciones. Uno es una función
de emisión, digamos, que es decir lo que publiqué. Básicamente lo uso como el espacio donde comunico, bueno, he publicado hoy tal cosa, o ayer, o lo que sea. Pero por otro lado lo uso mucho, me interesa, como un espacio para enterarme de lo que se está publicando. Quiero decir, yo sigo a no mucha gente, pero hay gente a la que le tengo confianza en cuanto que me va a decir que hay una nota muy interesante en el Guardian sobre no sé qué cosa, o me va a decir, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente lo primero que miro a la mañana es un poco el timeline, el timeline de Twitter para ver un poco qué se está recomendando y qué puedo mirar. Y después miro varios diarios. En Argentina miro casi La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, a veces Página 12. Me desespero con casi todos ellos, pero me desespero mucho. Cada vez me desespero más, no debería decirlo, pero cada vez me desespero más, porque me parece que cada vez están más sesgados, más torpemente sesgados. Y después leo, por supuesto, El País, donde todavía escribo regularmente, y el Times ahora lo tengo un poco atravesado, con lo cual sigo pagando la suscripción, pero no lo leo mucho, pero lo leía regularmente. El Guardian lo miro bastante, sobre todo en el Guardian miro lo que llaman los long reads, ¿no? Las lecturas largas. Eso tienen Ajá. algo que es muy interesante, que te suscribís a un email y los sábados te mandan una lista de las long reads de la semana, digamos, y a veces hay artículos muy interesantes. Después también en el New Yorker y el Atlantic, que últimamente está cada vez mejor, le están sacando Ajá. gente al New Yorker y están así. Y qué sé yo, ahora, por ejemplo, a veces, antes leía mucho Le Monde, yo vivía años en Francia y eso, y leía mucho Le Monde, y ahora constato con melancolía que ya no me importa nada lo que pasa en Francia. Francia es como un ex lugar importante. Y en España leo un poco más de algunos otros diarios. El diario.es es una propuesta muy atractiva. Mira, por ejemplo, podríamos sintetizarla rápidamente. Es un diario que empezó a salir solamente digital hace, yo creo que debe tener 8 años, 8 o 9 Ajá. años. La sacó un pibe muy joven que se llama Ignacio Escolar, que ahora debe tener 40, 42, y que es el dueño junto con algunos socios, y empezó desde el principio a funcionar solamente con socios, con gente que pagaba una suscripción, pero nunca fue cerrado y sigue sin ser cerrado. Los socios, digamos, lo son porque les parece que vale la pena que ese diario exista, Ajá. porque es un diario independiente, que ha tenido 2 o 3 pegadas fuertes en denuncias de alguna corruptela y de cosas por el estilo, y que tiene información muy autónoma y algo combativa, pero ahora ya son como 50 y tantos mil, 60.000 asociados, digamos, pero la única ventaja que tienen, 2 ventajas. Una es que reciben el diario sin tanta publicidad, o mucha menos publicidad en la pantalla, digamos, y la otra es que pueden leerlo antes de las 8, pueden leer antes de las 8 de la mañana, lo que los demás, los no socios, solo pueden leer a partir de las 8 de la mañana. En España, que es un país donde nunca nadie se levantó antes de las 9:30, Es lo mismo que sea eso gratis, claro. no importa mucho. Y me parece muy interesante porque han logrado una manera en que son realmente los socios los que pagan el diario y les está yendo bien y han crecido y pasaron de tener una redacción que eran 15 o 20 personas al principio a tener 100 ahora, 100 y algo. O sea, es uno de los 5 o 6 medios más leídos de España, y sin cerrarlo, que es como una pequeña proeza, porque sigue siendo abierto para todos. Digo, ese es otro medio que leo. Trato de hacer esto que te digo, un recorrido, y por supuesto después está la información que uno consigue no a través de los medios, quiero decir, hablando con X, Sí, con las Y, fuentes. sí, esto ya es otra cosa. Ahora, vos viste la cantidad de medios que mencionaste. Sí.
O sea, te lleva, no sé, o sea, uno chapotea, ¿no? Por supuesto, pero yo supongo que te debe pasar a vos, como nos pasa a cualquiera que navegamos los sitios de noticias o los que seguimos demás, y de golpe Sí, nos detenemos en algo que nos interesa y buscamos esa misma noticia en el otro que también y solemos sí, leer. sí, Consume un montón de tiempo. Antes, cuando íbamos sí. a las redacciones en nuestras épocas de jóvenes, ¿te acuerdas que uno tenía unos 6, 7 diarios, los Sí, ojeaba? Lo primero que hacías sí, al llegar a la redacción era pasar las hojas de sí, los diarios de papel. sí. Ah, de papel nada, ¿no? Vos ya no comprás un diario de No, papel, no, nada. no, no, yo no veo papel, no, tengo problemas, ahora empiezan los problemas porque se viene el invierno y entonces tengo que prender la chimenea, yo vivo en una casa en las afueras, que es una casa fría, y en general lo solucionaba porque tenía que, como a veces iba a la redacción del País, siempre que iba me traía 3 o 4 diarios gordos para prender el fuego. Pero ahora es un lío porque la redacción no está funcionando. Entonces estoy preocupado, porque ya Estás hace preocupado por la rato, sí, chimenea del por la invierno. chimenea, sí. No, la verdad que los diarios de papel, a veces cuando miro uno me impresiona porque tienen, siguen teniendo todavía, y es interesante, una forma de organizar el mundo que el digital no tiene. Quiero decir, Ajá. tiene una forma de jerarquizar que está muy presente ahí. Es decir, la tapa es una cosa importante, el tamaño de las noticias, el cuerpo de los títulos, las fotos, la sucesión, todo eso que te armaba unas jerarquías, ¿no? Que organizaba el mundo, que organizaba una visión del mundo. Cosa que en el digital se pierde mucho más, ¿no? En ese sentido es interesante porque sos menos rehén de la visión del mundo de un jefe de redacción o de un director del diario, ¿no? Pero Que bueno, decide, bueno, esto tiene que ir a la página 3 y esto a la 28, ¿no? no, bueno, claro, como vos decís, la jerarquización tradicional, la que debería ser. El otro día, ayer hablábamos en una de estas charlas en este foro y nos hablaban de las reuniones de métricas semanales en las redacciones, que es Wow. la de los clics. Sí, Bueno, ¿qué sí, tuvo más clics? Entonces, y este caos que uno ve cuando abre una página de un medio importante y que el que uno seguía mucho tiempo, ves la modelo que no sé qué habrá hecho, que pedía sí. canjes con la noticia política quizás del día. Es un pastiche que vos te cuesta encontrar, o vas a la sección que querés y listo, o te cuesta encontrar un orden en la información, ¿no? Y es Sí, esta, la tiranía del clic, recién sí. Adrián Amado, ¿no? Qué Mm. terrible eso. Vos Bueno, hiciste una mira, nota hace poco eh, sobre este tema, contanos. sí, sí, yo ahí todavía en el Pasquín este de Manhattan hice una nota, no me acuerdo cómo se llamaba, pero salió, debe haber salido justo antes de la pandemia, estaba Sí, empezando sí, la por pandemia, los marzo creo que primeros fue, días de la sí, pandemia, sí. sí. Que me tomé el mínimo trabajo de buscar cuáles eran las notas más leídas en 6 o 7 de los diarios más importantes de América Latina. Y los resultados eran aterradores, porque la mitad de las notas eran farándula, un cuarto eran policiales y deportes, y había entre las, no me acuerdo, en total, yo creo que eran 5 o 6 más leídas, de unos 7 medios, así, en total serían 35 notas, las primeras de cada uno de los diarios. Este, Había 2 o 3 notas de las que un periodista podía pensar, bueno, qué bien que se publicó tal cosa, ¿no? Qué bien que trabajé para conseguir esto. El resto era basura, pero realmente basura. Y me impresionó mucho, porque es como una especie de círculo vicioso brutal, ¿no? Porque efectivamente si hay esta convicción de que hay que producir aquello que produzca más clics, que eso, perdón, ya un paréntesis, tiene que ver con un cambio técnico, como casi todo. Mm. Hasta hace
poco tiempo, qué sé yo, 10 años, el periodismo escrito se había salvado de la lógica del rating. Digamos, en la lógica del rating funcionó siempre a tope en la televisión, funciona un poco, siempre funcionó, pero menos en la radio, y en el periodismo escrito, en los medios escritos, bueno, no funcionaba, quiero decir, se publicaban tal cosa, se publicaban 48 páginas, y el jefe de redacción podía suponer que el diario de ayer se había vendido un poco más que el de anteayer, por tal nota o por tal otra o por la de más allá, pero no tenía manera de comprobarlo, era pura Claro, intuitivo. suposición. En cambio ahora, como sabes, en las redacciones de los diarios importantes hay unas pantallas enormes donde te dice segundo por segundo cuáles son las notas más leídas, cuánto se leen, incluso a veces viste que las publican con distintos títulos para ver cuál Pega agarra más, más sí, sí, sí. lectores, y entonces cuando al cabo de una hora deciden, bueno, todas van con ese título que está llevándose más lectores. O sea, hay toda una parafernalia de medios técnicos puestos al servicio de conseguir más clics. Pero entonces, habiendo caído prisioneros de la lógica del rating, lo que se produce son esas notas que se cliquean mucho. Esas notas que se cliquean mucho en general son un poco basura, por no decir que son una porquería en general. Y, y como cada vez hay más de eso, entonces el público aprende también a que eso es lo que debería interesarle. Quiero decir, en ese sentido digo que es un círculo vicioso, que le das más basura, entonces quieren más basura, entonces les das más basura, entonces quieren más basura, No, y así incluso sucesivamente, ¿no? cuando vos publicaste esa nota, yo me acuerdo, la leí y bueno, los portales de los diarios, además siempre tienen como un ranking y salen estas noticias que vos decís. Y me fijé los domingos, por ejemplo, Clarín dice, bueno, ¿cuáles son las más reídas de nuestros suscriptores? O sea, la gente que paga Ajá, para ajá. poder leer. Y eran del mismo tenor que las que vos Mm, mencionás. O sea, mm, vos decís, bueno, el que paga una suscripción es porque le interesa leer determinadas cosas o quiere profundizar en noticias más serias. Y no, el ranking no, daba el escándalo del sí, Bailando 2020 de la semana, de es una cosa. Politakis o no sé qué coño, sí. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que hay algo que yo creo que no tomamos suficientemente en cuenta a partir de este tema de cómo el rating ha invadido los medios escritos, que yo creo que lo escribí también hace poco, que es que lamentablemente los medios escritos nunca fueron mayoritarios, nunca fueron masivos. A mí me gusta dar el ejemplo del diario El País. Bueno, ahora tiene problemas, pero nadie puede negar que en los años 80 y 90, digamos, fue el diario más exitoso que hubo nunca en castellano, me parece, por lo menos en nuestras vidas, sin Sí, ninguna sí, sí, duda. sí. Quiero decir, era un diario que en España era totalmente hegemónico, había que salir ahí o si no, no existías. Le iba increíblemente bien en términos económicos, funcionaba, bueno, funcionaba. Es un diario como yo no he visto ese nivel de éxito en ningún otro diario. Ese diario que tenía ese poder político, social, cultural, económico, etcétera, etcétera, llegó a vender en sus mejores momentos 400.000 ejemplares al día, que parece mucho, pero era un país de 40 millones de personas. Quiere decir que el 1% de la población compraba ese diario. Entonces, el error es pensar, ojalá no lo fuera, no fuera un error, pero el error es pensar que el periodismo se hace para millones de personas. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Ojalá alguna vez las poblaciones estén lo suficientemente educadas, me voy a poner sarmientino casi, ¿no? Pero no quiero hablar de Alberdi porque tengo mis problemas con Alberdi. Yo soy hombre de Echeverría y de Sarmiento, y Alberdi nos cagó a los dos. Lo que pasa es que hablando en Tucumán, no quiero meterme en complicaciones, pero bueno. No, pero más allá de eso, digo, de verdad, el buen periodismo lamentablemente lo consume un porcentaje pequeño, incluso en los casos más exitosos. Entonces, vale la pena, yo creo, seguir haciendo ese buen periodismo, porque si no te estás desnaturalizando. Digo, un buen diario que se dedica a contar eso, escándalos de vedetes
y descuartizamientos tremendos, deja de ser un buen diario y tampoco va a alcanzar el grado de sensacionalismo que otros pueden tener con esas cosas. Entonces termina por no ser ni chicha ni limonada y se pierde, me parece, ¿no? No, aparte esta necesidad de contar todo lo que está pasando, o sea, recién contaba y ayer también se mencionaba, hay una precarización en las redacciones también, ¿no? Hay cada vez menos periodistas, más periodistas jóvenes por ahí que a los que les pagan pobre 2 mangos, pero bueno, te sacan la máquina de hacer chorizos, y les dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, no sé, cada media hora, y por ahí el secreto o la salida está en, como se dijo también acá, más notas buenas, digo, menos notas, pero más buenas, y menos Sí, de las malas, menos cantidad sí, de estas sí, malas, ¿no? sí, 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 sí. ¿Vos creés que hay una posibilidad de retrotraer? Vos diste el ejemplo del diario.es como Mm, una un buen buena intento. posibilidad, un buen Sí. intento de un periodismo este, quizás un poco más serio y no que caiga en esto, en la tiranía de los clics volviendo a esto. ¿Pero crees que va a haber una vuelta atrás o estamos muy, muy cautivos en esto de la tecnología y de que finalmente hay que hacer el negocio y por lo tanto lo que necesitamos es gente que esté viendo, no importa si 2 minutos cada una de nuestras noticias? Es que yo creo que es un negocio que, como te digo, termina volviéndose autoinmune, no sé cómo decirlo. Quiero decir, termina arruinándose a sí mismo, porque diarios que tenían, algunos conservan, un prestigio basado en la seriedad con la que trabajaban y la confiabilidad de lo que contaban, etcétera, etcétera. Si se lanzan a hacer aquello que hacen los programas de Chimentos de las 4 de la tarde, pierden lo que tenían sin ganar a mediano plazo otra cosa, porque para contar Chimentos siempre va a haber un programa de las 4 de la tarde que lo va a hacer mejor que vos. Entonces, me parece que es pan para hoy, hambre para mañana, con perdón, ¿no? Y por eso yo creo que están empezando a funcionar algunos ejemplos de gente que, justamente, como decías, empezó a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer para, de algún modo, sobrellevar esta situación en que los medios ya no tienen el, digamos, monopolio de la actualidad, ¿no? Uno ya no se entera de las cosas por los medios, uno se entera No, antes de que el medio te la cuente, se enteró, digo, los medios escritos, sobre todo, sean digitales o no, te enteraste por la radio, por la televisión, o por una red social, o por esto o lo otro. Entonces, lo que tienen que hacer los medios escritos es buscar otros caminos. Y yo creo que los caminos básicamente son dos, que consisten en contar mejor, y reunir más información y mejores estructuras y mejor prosa y todo eso, para contar las historias de otra manera, con más profundidad, con más datos y demás. Y por otro lado, analizar mejor, porque una cosa es que te digan pasó tal cosa, y otra cosa es que te digan pasó tal cosa porque antes había pasado tal otra, y en tal otro lugar pasó algo semejante, y entonces lo que se puede esperar de esto es tal o cual. Yo creo que los caminos básicamente son esos dos, contar mejor y analizar, y dejarse de correr para dar la supuesta última noticia antes que el otro, porque eso no te sirve para nada, porque siempre va a haber otro que la va a dar antes y demás, sí, ¿no? sí. Cuando decidiste hacer el sitio Cháchara, Sí, eh, ¿pensaste variantes cuando dijiste, bueno, voy a hacer mi propio lugar donde yo pueda escribir lo que quiera y opinar lo que se me antoje sin que me editen, ni me corten, ni me nada? sí, ¿Pensaste, habiendo tantas posibilidades ahora de informáticas, ¿no? Redes sí, aplicaciones y cosas. Te pusiste a YouTube incluso. Hay una cosa que incluís que me pareció una buena agregado, que vos aparte lees
y dejas el Sí, audio de tus columnas, o sea que sí. también lo puede escuchar la gente por ahí que tiene problemas de visión. ¿Pensaste otros formatos o ya dijiste, voy a ir por esto, que es un poco más clásico, entre Mm. comillas? Sí. No, a ver, lo de leer mis textos, digamos, esta cosita que pongo abajo, que dice en voz alta, lo hago sobre todo porque veo que cada vez hay más gente que le gusta escuchar los textos en lugar de leerlos, no necesariamente porque tengan problemas de visión, muchos de ellos es porque se ponen a correr, parece que los persiguen, Ajá, entonces corren, sí, como corren, cuando corren, obviamente se aburren, entonces escuchan te cosas, qué sé escuchan, yo. claro. Bueno, Supongo. nada, por tal lo de los podcasts, era una de las Sí, es como posibles variantes, claro. ¿cómo decirlo? Un homenaje al fenómeno de los podcasts. A mí, yo te confieso que me resulta muy difícil escuchar ese tipo de cosas, básicamente porque lo que me gusta de leer es que yo leo a mi ritmo. Quiero decir, uno Claro. lee al ritmo que quiere, y de pronto un párrafo se lo medio salta porque ve de qué viene, y después el otro lo lee en diagonal, y el cambio en el otro se queda un ratito porque lo quiere pensar, lo quiere dar una vuelta, qué sé yo, y todo ese ritmo propio que la lectura te permite, en un podcast o cuando escuchás a alguien que lee un texto, se pierde, porque sos prisionero del ritmo del otro, ¿no? Y entonces a mí eso no me gusta mucho, pero me pareció que valía la pena intentarlo y lo intento ahí en Cháchara. El resto sí, me encantaría hacer otras cosas. Todavía estoy recién empezando, que si quiero ver, por ejemplo, eh, tenía ganas de subir una crónica larga que hice hace poco antes, en febrero. Yo estoy preparando ahora un libro Ujú. sobre América. Quiero tratar qué sé yo, de contar y pensar un poco qué es América Latina en este momento. Yo creo que hace mucho que no se intenta una especie de mirada más o menos de conjunto sobre la región, tratando de pensar cuáles son sus problemas comunes, sus soluciones comunes, sus características. Probablemente el último gran intento fue Las Venas Abiertas de América Latina, pero fue publicado hace 50 años, es decir, es otro Uf, continente, es otro mundo, todo es totalmente distinto. Entonces estoy con ese libro que ya prácticamente lo terminé, lo que pasa es que no lo publico porque, bueno, está todo este lío, estamos esperando para publicarlo, a ver que se resuelva un poquito todo esto. Pero todo este largo prólogo para decir que en febrero estuve haciendo una crónica más o menos larga que necesitaba para el libro sobre el Alto. Es un lugar muy interesante, yo no, la verdad que no lo conocía. El Alto es esta ciudad, es una ciudad que se armó al lado de La Paz. La Paz está ya a 3.600 metros, y está como en una hondonada. Y por encima de esa hondonada hay una gran meseta, una gran puna, digamos, que está a 4.000 metros. uf, Y ahí en los años 80 empezaron a llegar, sí, 80, 90, empezaron a llegar migrantes que venían por un lado de las minas, que estaban empezando a cerrar muchas minas en Bolivia, y por otro lado campesinos, muchos de ellos que laburaban sus productos a los mineros, entonces al cerrar las minas también se quedaron sin mercado, digamos. Y empezaron a confluir hacia La Paz. Y esto es un fenómeno que en toda América Latina se ha dado en los últimos 40, 50 años, o incluso más, en Argentina es más antiguo, y lo que se armó fueron básicamente suburbios difíciles, algunos villas miserias, otros barrios pobres, etcétera, etcétera. Aquí lo raro es que, un poco por la geografía del lugar y demás, se establecieron todos en el alto, en esta especie de meseta por encima de La Paz, 4.000 metros. Eh, y armaron una ciudad, ya no un suburbio alrededor sino una ciudad prácticamente autónoma, por lo menos en su organización urbana y demás. Y ahora es mayor que La Paz, o sea, es uf. la segunda ciudad de Bolivia después de Santa Cruz. Y es una ciudad muy particular porque el 80-90% de la población es aymara, es de origen aymara. Es además una de las ciudades, probablemente es la ciudad grande más nueva de América Latina, porque tiene
45 años, y 1 millón de habitantes, es del tamaño de Rosario, más o menos. Pero toda de cultura aymara, y entonces tuvo un papel importante en el ascenso de Evo Morales, por un lado, o sea que un poco es como la amenaza de izquierda, digamos, sobre la paz que está abajo, que sería como el poder económico, político y demás, pero esto está ahí arriba, y además pueden cortar la carretera por donde llega el gas y el petróleo y dejan a la paz totalmente desprovista. Pero por otro lado, se han armado algunas fortunas potentes ahí. No se sabe muy bien comercio, parece que los aymaras tienen mucha tradición comercial, y estos comerciantes que no se sabe muy bien qué comerciaban, digamos, pero algunos ganaron mucha plata. Y entonces hicieron unas cosas que hay en la ciudad, perdona que me extienda con esto, pero me parece muy curioso, que se llaman los cholets, que son unos edificios. Cholet viene de, con perdón, chalet de cholo. Los paseños despectivos decían, esos son chalets de los cholos. Entonces se llaman cholet. Y el cholet es un edificio de 4 o 5 pisos que termina con una especie de chalecito a 2 aguas, pero que el edificio tiene esos 5 pisos y que están hechos de colores, qué sé yo, verde oro con rojo fuego, ponele. Vidrios de colores tremendos, o sea, cosas para que se vean a lo lejos. Y no hay en ningún otro lugar del mundo, es un invento local de los ricos locales que quieren que se vea que ganaron mucha plata y que son ricos y que tienen lo que dan. Entonces la mezcla de ciudad aymara, izquierdista, con estos ricos que arman estos monumentos disparatados a sí mismos y demás, bueno, me interesó, fui. Y todo esto te decía porque entonces digo, tengo ganas de, como el libro se está postergando, porque bueno, en este momento no se puede sacar fácilmente, tenía ganas de publicarlo en Cháchara. Y entonces digo, ¿por qué no poner fragmentos de entrevistas también? Tengo una cantidad de entrevistas que hice ahí. Entonces digo, no solo poner fotos, que ya es más fácil, sino pedacitos de entrevistas. Y hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo estoy viejo, pero digo, los pibes... No, claro, es cierto. A mí me sigue gustando más escribir que cualquier otra cosa. Pero hay pibes que están haciendo laburos increíbles con otros medios, ¿no? Sí, Imagínate sí. que para hacer un buen video lo único que necesitas es el teléfono. Y eso ahí yo tengo como mucha expectativa puesta, ¿no? En cómo yo creo que todavía no estamos aprovechando los medios técnicos, la renovación técnica que ha habido en los últimos 20 años. Todavía no hemos encontrado lenguajes que le hagan justicia a estas posibilidades técnicas, ¿no? Pero bueno, los jóvenes seguramente que son más duchos en el uso, ¿no? Como vos decís, hay cosas muy interesantes que están haciendo pibes jóvenes con el uso de estas tecnologías, ¿no? Y aparte, tener el ritmo de la inmediatez, porque ahora la gente tampoco, salvo, no sé si las futuras generaciones se detendrán en textos largos como solemos hacer nosotros todavía, pero ojalá que sí, porque nada, ahí reside también el buen periodismo y la buena, cuando te cuentan bien las cosas, vos te quedás. Ahí está la... Sí, yo creo que sí. Por supuesto, si es malo y encima es largo, bueno, te querés matar. Claro. Pero si es malo, no importa que sea largo, aunque sea corto, te querés matar. Quiero decir, y yo creo viste que al principio cuando salió Internet te decían, no, nadie lee más de 3 minutos en pantalla. Era un mito como cualquier otro. Yo me paso 10 horas por día frente a esta No, claro. pantalla y nos pasa cada vez más a cada vez más personas, ¿no? Entonces, si hay un buen texto, lo vas a leer. Yo de eso estoy totalmente convencido. Y además, es más fácil ahora que antes. Quiero decir, antes el papel eran tantas páginas y eran tantas páginas. Ahora puedes poner el texto que quieras. Lo que pasa es que tiene que ser bueno para que alguien se quede leyéndolo, ¿no? Bueno, Martín, estamos llegando al final. Hay muchas preguntas de la gente, muchas las contestaste durante la conversación. Yo tenía como 3, 4 páginas de cosas para charlar
no avancé ni de la primera. Perdón, No, perdón. pero muchas las abordamos. Quería hablar de Sinfín, quería hablar de muchas cosas, pero bueno, también sabemos que allá es muy tarde. Le vamos a pedir a José Guillermo Godoy que se presente para despedirte, para que nos cuente un poco también el plan que tuvimos. Vos sabés, Martín, que teníamos un proyecto para este año en Tucumán, que bueno, la Sí. pandemia frustró, pero tenemos todas las ganas y la intención de que el año que viene lo podamos hacer. Así que contanos un poco, si querés, José Guillermo, de eso, ¿no? Sí, bueno, teníamos la idea de ahora que está bastante de moda estos encuentros, festivales que son muy exitosos, ¿no? Que uno piensa que la gente cada vez les menos, pero son grandes encuentros y generalmente son en ciudades más bien medianas, no en ciudades grandes. Y pensábamos que Tucumán tenía esas características de una ciudad, además, con 4 universidades, con una tradición. Nombraba Alberdi, pero podemos nombrar muchísimos dirigentes políticos, una ciudad histórica, una ciudad turística, además, tienen todas las condiciones para armar un festival en homenaje al que va a ser seguramente, que es bueno, el segundo, el novelista o el cronista, el periodista más importante que ha dado la provincia en los últimos años. No solo la provincia, José. Bueno, pero quería rescatar su calidad de tucumano. Entonces, y creo que tiene que tener, pensamos nosotros, le propusimos a Ezequiel, que es el presidente de la fundación, de que había que tener un espacio que además sirva para alimentar nuevas voces o para hacer más visibles nuevas voces, para incentivar a que más periodistas hagan buen periodismo. En una pregunta que también te quiero hacer, que la hice ayer también, si no crees que el periodismo del tipo que hacía Tomás Eloy Martínez, el periodismo narrativo, la crónica, no está en un mundo totalmente hostil porque las redes sociales están montadas sobre valores como la inmediatez, el egoísmo, y que conspiran contra la lectura reflexiva, la lentitud de la lectura reflexiva, porque al final es tiempo, y una manera de altruismo que tiene uno de estar muchas horas pensando en lo que escribió otro, ¿no? Al contrario de las redes sociales, que me gusta, mi like, cuántos vistos tengo. Bueno, en medio de todo eso, te quería preguntar si no crees que la literatura y la novela, la crónica están en un mundo muy hostil. Y también algunas reflexiones respecto de lo que queremos hacer con Tomás, a la memoria de Tomás. Sí. No, yo retomo un poco lo que decíamos hace un rato, que es que probablemente el error sea pensar que alguna de esas cosas puede ser así absolutamente masiva, pero nunca lo fue. No es que antes hubo un tiempo en que sí era masivo y ahora eso se perdió. Digo, lamentablemente la buena literatura, dentro de la cual incluyo las buenas crónicas, la buena no ficción y demás, bueno, nunca fue masivo. Imagínate un libro que vende 100.000 ejemplares, es un disparate. Digo, en Argentina hay que cada 5 años un libro que vende 100.000 ejemplares, no sé, ya no tengo idea, pero ponele una vez por año y no creo que suceda. Un programa de televisión que lo ven 100.000 personas es un fracaso, lo echan a las 2 semanas, está fuera del aire. Entonces, hay que mantener esas proporciones. Y dentro de esas proporciones, bueno, sigue por suerte habiendo mucha gente que se interesa, mucha proporcionalmente, que se interesa por las buenas crónicas, y por el buen periodismo, y por los buenos relatos. Eso no creo que sea un mundo particularmente hostil, siempre y cuando insistamos en tener en cuenta que, bueno, es así, que es algo que lamentablemente le llega a alguna gente, no a muchísima gente, pero seguramente a mucha más, si acaso, que hace, qué sé yo, que hace 100 años. Digo, hay mucha más gente que tiene una mínima educación, por un lado, y por otro lado, hablábamos de cambios técnicos, yo
ahora puedo leer. La semana pasada estaba leyendo una crónica que escribió Joseph Zárate, que es un muchacho peruano excelente, sobre entierros en Lima con el tema del COVID. Y lo publicó en un medio chiquito de Lima. Yo me enteré, como decía Ezequiel, porque alguien lo tuiteó, o él lo tuiteó, o alguien, entonces fui y lo busqué, y en media hora lo estaba leyendo, media hora, en 5 minutos, estaba ya. Imagínate no hace mucho tiempo, hace 10, 15 años, habría sido casi imposible que me enterara primero y que lo consiguiera después. Entonces, no me parece un ambiente particularmente hostil, más bien me parece un ambiente en el cual muchas cosas circulan con mucha más facilidad que antes, y y además se arma esta especie de rara republiqueta deslocalizada, de los que nos interesan estas cosas, ¿no? Que hasta hace un tiempo no muy largo teníamos muchos problemas para relacionarnos. Y ahora es más fácil, quiero decir, pasa esto. Yo sé que Zárate es bueno, y entonces si veo algo por ahí, lo leo, y él sabe que, qué sé yo, fulana de tal, Ana Teresa Toro en Puerto Rico escribe algo sobre el huracán, qué sé yo, y lo podés leer en media hora. Entonces, me parece que no, que es un momento en que hay ciertas posibilidades, siempre y cuando, insisto, uno no pierda de vista que, bueno, que es un ámbito relativamente reducido, y que lo era en tiempos, para volver a lo que decíamos de Tomás, por ejemplo, que decía, hay un diario que marcó la Argentina, de la época de Tomás Eloy Martínez, que es La Opinión, y él nunca vendió más de 60.000 ejemplares, 70.000 ejemplares. La revista Primera Plana, que nos llenamos la boca y hablamos, y era realmente buena, tampoco pasaba mucho más de eso. Las marcas culturales se hacen de esa manera, y bueno, y es así. Y lo que sí importa es que ahora, 40 años después, 40 y tantos años después de la publicación de esos textos, uno sigue leyendo El lugar común, la muerte, y sigue maravillándose. Entonces eso es lo que quizás valga la pena de todo esto, ¿no? Decir, bueno, esto por alguna razón sigue interpelándonos, sigue haciéndonos pensar, sigue emocionándonos. Yo no tengo más nada que decir, Ezequiel. No, bueno, para resumir y cerrar, una frase que dijiste en otra entrevista que te hicieron es: el buen periodismo nunca fue masivo. Y por ahí tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Lamentablemente. Pero existió y existe, y esperemos que siga existiendo, y que podamos charlar y hablar de todo esto el año que viene, cuando por fin podamos hacer el Festival Tomás Eloy Martínez, y que tengamos a Martín en la provincia de Tucumán. Comiendo empanadas y vino. Y tamales. Ojalá. Yo sabés que la última vez que estuve fue, yo creo que debe haber sido 2005 ya, o sea, cuando estaba escribiendo El Interior. Claro. Y me pasé bastantes días ahí en la provincia, pero, o sea, no solo en San Miguel, sino también en otros lugares de la provincia y tal, y me encantaría. Es hora de volver, es hora de volver. 15 años después. 15 años después. Ahora estamos como los judíos, que yo lo soy en parte, y que, como ustedes saben, durante tanto tiempo se saludaban el año que viene en Jerusalén, ¿no? Ahora hemos caído en esa misma, en esa misma ola, ¿no? De bueno, ojalá el año que viene en Tucumán. El año que viene en Tucumán. Bueno, y así nos despedimos. Un buen cierre, José Guillermo, para este sexto foro, Nuevos Desafíos del Periodismo. Muchísimas gracias, Martín. Realmente escuchar tus reflexiones siempre son, nada, te abre un poco la cabeza, te hace mirar las cosas realmente como están sucediendo, y tener esperanza también, ¿no? En que las cosas se enderecen un poco en esta profesión. Bueno, gracias. Yo ya también. Muchas gracias a ustedes, Ezequiel. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Y hasta el año que viene. En Tucumán.